El ataque que ha sufrido Irán en las últimas horas como consecuencia de la agresión criminal de los Estados Unidos, vulnerando, como siempre, la legalidad internacional y lo que les da a algunos por llamar el derecho internacional, preciosa asignatura de derecho público como estudié en su día, que lamentablemente no sirve absolutamente para nada. Pero bueno, se ha vulnerado todo eso. Estados Unidos ha entrado en una guerra no declarada y, lo que es peor, ha puesto en riesgo, está poniendo en riesgo y en grave peligro la seguridad de muchos países, de otros muchos países aliados, porque así lo han querido sus respectivos gobiernos. Esto, queridos amigos de la Ventana Esmeralda, os lo digo porque el fantasma de una tercera guerra mundial se azuza una vez más. Yo no sé si estamos próximos, si eso es lejano o si es imposible, pero personalmente, en lo que llevo de vida, y llevo ya unos cuantos años, es la primera vez en mi vida que creo que sí sería posible un estadio de una conflagración internacional de dimensiones imprevisibles. Ante esta tesitura, queridos amigos de la Ventana Esmeralda, uno se pregunta, bueno, ¿y España cómo podría ver afectada en caso de que surgiese una tercera guerra mundial en la que la OTAN estaría, porque esos no se piden ni una, obviamente, inmersa? ¿Cómo afectaría al ciudadano español, al súbdito español? Porque cuando hablamos de todo esto hablamos de súbditos, y si hablamos de ejércitos ya ni os cuento, ¿verdad? Súbditos. ¿Cómo afectaría esto a los súbditos españoles? De esto voy a hablaros en los próximos minutos, queridos amigos de la Ventana Esmeralda. Por favor, darle a la campanita si no estáis suscritos. Si estáis suscritos, comprobadlo, porque YouTube se está encargando de hacer que muchas suscripciones desaparezcan, no solo conmigo, sino con otros youtubers que, bueno, pues somos molestos y no les gustamos a estos, ¿verdad? Así que si estáis suscritos, comprobadlo. Si no lo estáis, pues si queréis, hacedlo. Dejad vuestros comentarios, compartir los vídeos, dejad vuestros likes, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que vuelvo a decir que sois una de las mejores audiencias de la red y que estoy muy orgulloso de todos vosotros. Mirad, el artículo 30 de la Constitución Española dice que los españoles tenemos el derecho y el deber de defender a España. ¿Y eso por qué? Que suena muy bonito. Yo sé que a lo mejor a alguien no le gusta lo que estoy diciendo. Vamos a ver. ¿A mí por qué me tiene que imponer nadie? Y menos un Estado a través de un panfleto como es la Constitución, el deber de defender a España. A mí no me tienen que imponer ningún deber de defender a mi país si es algo que a mí me sale de dentro del corazón. Como yo creo que es lo que nos ocurría a todos o a casi todos, caso de que fuéramos atacados, y no digo ya de mucho más, en ese caso fuéramos invadidos por una potencia extranjera. No hace falta que nos impongan nada. Nos saldría de dentro. No me gusta ese artículo 30. ¿Cómo que tenemos el derecho? Bueno, el derecho vale. ¿Cómo que tenemos el deber? ¿Así? El deber de coger las armas para defender a quién. Yo cogería las armas para defender a mi familia, para defender a un amigo, para defender una causa en la que creo, para defender la justicia. No para contribuir o participar en una guerra en la que no nos va nada, en la que se nos impone estar y en la que los responsables de las mismas y sus hijitos son los únicos que no van a estar. De eso ya sabemos mucho a lo largo de la historia. Queridos amigos, el ejército español hoy, ¿con cuántos soldados, con cuántos militares cuenta? Cuenta aproximadamente con unos 120.000. Del ejército profesional que fue constituido en el año 2001, pocos meses después de que también el mismo año José María Aznar, presidente del gobierno en su día del Partido Popular, curiosamente el presidente del gobierno del Partido Conservador, pusiera fin a 2 siglos de mili en España. La famosa mili que yo he conocido, no porque fuera, gracias a Dios no fui. Como nací en el baby boom famoso, pues salí excedente de cupo y no tuve la suerte, entre comillas, o la desgracia de tener que participar en una exigencia impuesta por el Estado. Una exigencia lamentable que hizo que muchos levantasen su voz, que hizo que muchos se negasen
a hacer la mili, que provocó que numerosas personas, ciudadanos españoles, incluso dieran con sus huesos en la cárcel. Sí, porque el movimiento de la objeción de conciencia surge también en los años 80, ya había surgido un poquitín antes, pero sobre todo, digamos que alcanza un auge, y hasta el año 1998 no se hace una ley que regule la objeción de conciencia en España. Hasta entonces, luego de una larga lucha, pues no se consiguió este derecho, ¿no? Que, por cierto, está reconocido en la Constitución donde se dice que los españoles tenemos el derecho y el deber de defender a España y que una ley regulará especialmente las condiciones de la objeción de conciencia, algo que no hicieron hasta el año 1998. En el año 2001 se acabó la mili. En el año 2001 también, con la ley de la carrera militar de tropa y marinería, se creó el ejército profesional español, que cuenta, como digo, con unos 120.000 hombres y mujeres. Ahora bien, claro, a lo mejor no son muchos, a lo mejor no son suficientes según algunos. Se dice, según algunas fuentes, que el ejército español necesitaría como mínimo de 60.000 hombres y mujeres más. Son algunas estimaciones. Pero, ¿qué ocurriría acaso de que el Estado, a través del gobierno respectivo, del Consejo de Ministros, del gobierno que estuviera en su caso, hiciera un llamamiento a filas, caso de una agresión, caso de una invasión? Pues que ese ejército profesional, si no fuera suficiente para defender el suelo y los intereses del país, se podía haber incrementado. ¿Cómo y de qué manera? ¿Incrementado en cuánto y por quién? Pues concretamente el artículo 123 de la ley a la que me acabo de referir antes, de la ley de la carrera militar, dice que en principio, o mejor dicho, que en primer lugar serían llamados a filas se conocen como los reservistas de especial disponibilidad. ¿Quiénes son los reservistas de especial disponibilidad? Que aproximadamente son unos 8.000 en España. Pues son ni más ni menos que los militares que están ya dados de baja, que ya han dejado de desempeñar su labor profesional porque han cumplido los años pertinentes, pero que siguen manteniendo de alguna manera vínculos con el ámbito militar y, dado que disponen de conocimiento y también de experiencia en este ámbito, serían los primeros que se incrementarían al ejército profesional formado por esos, como he dicho antes, 120.000 hombres y mujeres que tenemos actualmente en este país. Son, insisto, los reservistas de especial disponibilidad. Pero es que si no fuera suficiente también con ellos, entraría entonces los reservistas voluntarios, es decir, todos aquellos civiles, no necesariamente que tuvieran que tener ningún tipo de vínculo militar, que quisieran enarbolar las armas o que quisieran defender al país, que quisieran, no me gusta decir defender al país, que quisieran atender las prescripciones del gobierno, que es una cosa muy distinta, y quisieran sumarse a filas. Los reservistas voluntarios. Pero es que, si no fuera suficiente también con ellos, si no fuera suficiente también con los más de 3.000 hombres y mujeres que están en las 18 misiones que España tiene en la actualidad en distintos países del mundo, y no sé para qué cojones, pues si no fuera suficiente también con estos, una vez agregados a los anteriores, entonces entraría en juego los reservistas obligatorios. Atención, porque esto es lo más gordo de todo. Todos los jóvenes, hombres y mujeres, entre 19 y 25 años, serían llamados a filas y estarían obligados a formar parte del ejército con los objetivos que se señalasen en su caso. Claro, nos dice la ley, muy bonita por cierto, que habría un previo proceso de selección, que se les tendrían que dárseles la formación pertinente. Vamos a ver, estamos hablando de un caso crítico, de un caso extremo. ¿Se dispone de tiempo para formar? ¿Se dispone de tiempo para hacer selecciones y rellenar cuestionarios? Y se dice también, muy bonito también, que se reconoce el derecho a la objeción de conciencia. Es todo precioso, muy bonito. Para, insisto, los reservistas obligatorios. Los reservistas obligatorios, que serían todos los hombres y mujeres entre 19 y 25 años,
civiles, porque militares, para formar parte del ejército español hay que tener como mínimo 29 años. Por cierto, os diré, en el ejército español, el 6% de sus integrantes son sudamericanos nacionalizados, principalmente de Colombia, creo que también principalmente de Colombia y de Ecuador, sobre todo y fundamentalmente. Hay 18 nacionalidades que está previsto legalmente que puedan aportar hombres y mujeres al ejército de España. Los sudamericanos, prácticamente todos, y también Guinea Ecuatorial. En fin, yo lo que simplemente digo con esto es que cuidado, porque los tambores de guerra no suenan tan distantes ni tan lejos como han sonado hasta ahora, por lo menos hasta donde llega mi experiencia como ciudadano español. Yo sí veo que es posible que pueda haber una conflagración, entre otros motivos porque estos están locos absolutamente, son psicópatas sin remedio y están dispuestos a todo con tal de conseguir sus objetivos, entre los cuales está mermar la población de una manera más que evidente. Por lo tanto, he querido aportaros algo, una información que muchos no conocíais seguramente, sobre la estructura legal de nuestro ejército. Un ejército profesional, por un lado, que se podría haber incrementado caso de que el gobierno llamase a filas, en una situación extrema o crítica, a los llamados reservistas, primero a los reservistas de especial disponibilidad, luego a los reservistas voluntarios y finalmente a los reservistas obligatorios. Así que, queridos amigos de la Ventana Esmeralda, espero y deseo haber servido para aportaros algo, alguna nueva información, para que simplemente la acojáis en vuestro seno y esperemos y deseemos que nunca jamás tengamos que hacer uso de ella y tengáis que acordaros de este vídeo. Gracias, hasta pronto, salud y libertad para todos.